Vamos a tomar contacto con Miriam Bregman. Una vez más, Miriam, gracias por este contacto con Central de Noticias. Lamentablemente, ante un caso como este, ¿no? Ante un femicidio, un triple femicidio, donde vos tenés un compromiso permanente, donde estuviste ayer presente también. Quiero saber cuál es tu sensación, cuál es tu lectura al día siguiente de conocerse todo esto, o al menos la parte más triste, que es el hallazgo de los cuerpos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es difícil porque en este momento las familias están por ir a la despedida de las tres chicas, entonces es como un momento de mucho dolor. Yo estuve anoche, ahí ustedes están pasando las imágenes, estuve anoche en esa concentración que un poco espontáneamente se realizó. Yo vi que compañeras de Ni Una Menos llamaban ir a la plaza y fui a la Plaza Flores. La primera respuesta que tuvimos es mandar la policía. Y empiezo por esto, Luciana, porque lo que rápidamente surgió como canto es por qué la policía estaba para controlarnos a nosotras, ¿no? En un país donde el narco ha crecido tanto, donde se han votado leyes de blanqueo que facilitan la entrada de capitales. Yo este tema lo he trabajado mucho en el debate presidencial, recordarás vos, de 2023, sí. Yo fui candidata y mencioné precisamente la legislación que con la excusa de apoyar el emprendedurismo se había votado durante el gobierno de Mauricio Macri, estaba siendo utilizada por las bandas narcos de otros países para radicarse en la Argentina y para hacer también, por quienes ya estaban en el país, hacer sociedades que les permitan blanquear el dinero. Y cuando discutimos estas cosas parece que estamos hablando de cosas lejanas, ¿viste? Que nunca va a tocar, que son cosas que están en un nivel que no llegan a la población, y es exactamente al revés. Estas leyes que se votan pensando en el negocio de unos pocos, terminan impactando en los barrios populares, en los barrios más humildes. ¿Qué es lo que pasó con estas tres pibas? A eso se agrega algo que, bueno, creo que acá en tu programa está resuelto porque veo que claramente lo llaman femicidio, que es la segunda etapa que tienen estos hechos, donde se le agrega o se trata de llevar al terreno de un delito más en el marco del narcotráfico. Puede haber componentes narcos, puede haber componentes mafiosos, seguramente hay complicidades del Estado. Ahora, lo que hay que pensar claramente es por qué todo lo que sabemos es de las víctimas. Fíjate que van varios días ya desde que ellas no aparecieron, se ausentaron de su hogar, la familia hizo la denuncia, se demoró en buscarlas, y luego, cuando se empiezan a encontrar datos, lo primero que conocemos es toda su vida. Sí, no sucede. La vida de Claro. Sí. Entonces, me parece que llamarlo femicidio es lo primero que hicimos para darle un contexto a este crimen. Ahora, tan Miriam, brutal contra tres mujeres tan jóvenes. Tu postura claramente contrasta con lo que dijo Patricia Bullrich. No tiene que ser catalogada como una causa de género. Eso dijo la ministra de Seguridad. ¿A eso cómo respondés? Bueno, Patricia Bullrich es una maestra en decir barbaridades, la verdad. Es difícil contestar cada cosa que dice Patricia Bullrich, pero evidentemente acá ella además tiene una responsabilidad particular porque todo lo que es narcotráfico es un delito federal. Entonces ella tiene que estar dando explicaciones de por qué una banda narco actúa así. Más aún si dice que no hay ningún componente de género, más aún. Es decir, si pensara 2 minutos, tendría que decir, bueno, no, si esto no tiene nada que ver con el género, entonces netamente narcotráfico, entonces es más responsabilidad mía. Bueno, no tiene respuesta. Yo creo que acá tanto el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo la obligación primaria junto con la intervención judicial de la provincia de Buenos Aires de buscar a las tres jóvenes, más Patricia Bullrich, todos tienen que dar explicaciones desde su lugar. A nosotras lo que nos corresponde es algo muy distinto, volver a señalar que en este país lo que quiso hacer este gobierno es derogar incluso la figura de femicidio, y lo que vemos es que los crímenes de odio, los crímenes contra las mujeres, los crímenes contra las personas trans siguen creciendo en nuestro país. Miriam, obviamente que te convocamos por esto,
esto, porque estabas presente, como bien mencionabas, estábamos viendo recién las imágenes, porque además habrá una marcha, porque me parece, por lo que vi en las redes, que hay como un despertar en la conciencia de lo que vivimos las mujeres, con en parte esta exposición que vos haces mención, donde pareciera que el único foco es saber si se prostituían o no se prostituían, o si tenían un contacto narco ellas, o formaban parte de alguna banda, y haciendo como una segunda lectura de lo que terminó siendo una tortura, porque estas chicas, además de asesinadas, fueron torturadas, fueron cruelmente torturadas. Y linkeándolo con la denuncia que mencionás y que marcás hace tiempo, de la presencia del crimen organizado y de las bandas narco aquí en la Argentina, tiene todas las características, la metodología. De todo lo que vos sabés, encontrás esas similitudes por la tortura y después también por la filmación. Sí, más bien creo que a todos nos asombra el horror, ¿no? Como que hay un salto en la exposición del horror. Eso creo que es lo que estamos sintiendo por estas horas. No quiere decir que es la primera vez que se comete un crimen así, pero nos sorprende eso. Ahora, cuando empezás a buscar en otro tipo de femicidios, esto de ensañarse con el cuerpo es muy propio también de un delito que tiene un componente de género. Me parece que por eso está cruzado por estos dos hechos. El primero, que yo no lo niego ni lo voy a tapar, me parece que lo que hay que ir a buscar es por qué se le votan leyes represivas a Bullrich en el Congreso, que solo las usa para reprimir la protesta social, solo las usa para la persecución, por qué se votan leyes de blanqueo que permiten que el narcotráfico internacional venga a lavar a nuestro país, o quienes sacaron dinero de nuestro país lo vuelvan a reingresar sin dar mayores explicaciones. Es decir, acá hay un Congreso de la Nación que también tiene que dar muchas explicaciones de por qué vota esa legislación, pero cuando ves el crimen en sí mismo, la metodología del mismo, empezás a ver que hay un componente de ensañamiento con los cuerpos de las víctimas, ¿no? Entonces ahí es evidente que hay también la necesidad de mostrar un poderío sobre esos cuerpos tan propios de los crímenes de género, ¿no? Que tienen un componente de violencia de género. Miriam, perdón que te saque de este tema, porque la verdad que coincido en mucho de lo que decís, y creo que en lugar de estar peleándose o escondiéndose, algunos tendrían que estar trabajando todos juntos, ¿no? Porque si llegamos a esta situación, hay un delito federal detrás de todo esto. Pero bueno, también, mientras tanto, están sucediendo otras cosas, y el presidente de la Nación está volviendo mañana de Estados Unidos. Vos lo enfrentaste, discutiste en aquel debate que acabas de citar. Más deuda para la Argentina, un swap con Estados Unidos. Bueno, tu opinión al respecto. Bueno, mi opinión es sumamente seria, porque también, mira, te puedo enganchar con lo que hablábamos, porque esas decisiones políticas después impactan en la sociedad, impactan directamente en los sectores más humildes de nuestra sociedad, las clases trabajadoras de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo que acaba de firmar el presidente son medidas que no sabemos bien cuánto concedió de los pedidos de Estados Unidos, pero sí sabemos qué pide Estados Unidos. Lo que acá nadie se puede hacer el distraído es qué viene pidiendo Estados Unidos. Estados Unidos pidió que en la ley bases se incorpore lo que se llamó el RIGI, recordarán, que era un régimen especial de grandes inversiones. ¿Por qué? Porque está muy interesado en el litio y en las tierras raras que hay en nuestro país. Ellos lo llaman el triángulo del litio, incluso a Bolivia, Chile y Argentina, al norte de nuestro país incluido en eso. Es decir, hace tiempo que nos vienen diciendo qué es lo que quieren. Estados Unidos además quiere avanzar por una disputa geopolítica, económica que tiene con China, quiere avanzar sobre nuestro país, con bases, con distintos condicionamientos, y eso también está sobre la mesa. Es decir, acá nadie se puede sorprender. No estamos hablando de deuda solamente, que ya es muy escandaloso que en un país endeudado se siga tomando nueva deuda solamente para sostener la campaña de Javier Milei, porque es como una película que vuelve a repetirse, ¿no? Lo vimos durante el gobierno de Mauricio Macri, tomar deuda para la campaña de Macri, y ahora estamos viendo la campaña de Milei tomando deuda por Milei. Ahora, yo no puedo dejar de decir que después de eso se trató de legalizar en el Congreso durante el gobierno de Alberto Fernández, aprobando en ese gobierno la deuda de Macri. Por eso alerto tanto ahora. Ojo, porque esto hay que pararlo ahora, no me digan que lo vamos a parar después, cuando cambie el gobierno, porque no pasó. Ya tuvimos el mismo personal político y no pasó.
no se lo frenó en el Congreso. Así que creo que el momento de expresarse es muy fuerte ahora y que las mujeres también tenemos mucho para decir en este contexto porque la pobreza se ha feminizado. Y lo que vemos en muchos barrios es también esta consecuencia que se vive en la vida de tantas pibas, de tantos niños y niñas. Hoy en la Argentina muchos niñas se van a dormir sin comer. Y cuando firman estos acuerdos eso se va a profundizar, no son dos cosas distintas. Yo sé que a veces en la discusión que se hace muy económica, muy difícil en algunos términos, alguien puede decir, bueno, yo me levanto a laburar todos los días, ¿a mí qué me importa esto? Sí, ¿sabe que lo que pide el Fondo Monetario es más aumento de tarifas? Los aumentos de combustibles que estamos viviendo los últimos días están todos firmados con el FMI. De hecho, esos aumentos de combustible han producido que en otros países haya estallidos. O sea, Miriam, ¿vos no crees que todo lo que, para concluir lo que estás mencionando, ¿no crees que este dinero que aparentemente va a ingresar a la Argentina por distintos organismos, por el Tesoro, por el BID, van a hacer una mejora en la calidad de vida de los argentinos? ¿No va a mejorar la vida de los argentinos? Nunca ha sido así, nunca ha sido así, no es una opinión, es un dato que saco de la experiencia histórica, sobre todo los últimos años, nunca ha sido así. Siempre ese cuento que lo dijo de la Rúa, no sé si recuerdan, que dijo antes de que estalle todo en el 2001, dijo qué bueno es dar buenas noticias porque había logrado algún canje con la deuda y estalló. Y eso se vive reflotando todo el tiempo porque no son deudas para ser pagadas, Luciana. Yo creo que alguna vez hay que empezar a hablar claramente. No es una deuda para ser pagada, es un mecanismo de dominación. Ni siquiera les interesa cómo se lo pagás, les interesa que vos constantemente te estés endeudando para imponer condicionamiento a nuestros países en beneficio de sus propias empresas, en beneficio de sus propios intereses políticos y económicos. Entonces, si vas al fondo de la cuestión, lo que viene es muy duro, acá no se puede mentir, no se puede decir, acá hay que decir, bueno, a ver, ¿quién está dispuesto a enfrentar al Fondo Monetario? ¿Quién está dispuesto a enfrentar a Estados Unidos y a enfrentarlo en serio? Porque miren lo que está haciendo en Brasil, está jugando directamente a favor de Bolsonaro cuando ha sido condenado es una injerencia pocas veces vista. En Venezuela está bombardeando barcos porque dice que son barcos narcos. Esto, digo, no implica una defensa de Maduro, pero claramente el derecho internacional tiene determinados mecanismos. No te estoy diciendo ni qué opino yo como izquierda. Mira, te pongo el ejemplo del derecho internacional. ¿Cuándo vos podés bombardear un barco o no? Acá no se cumplen los mínimos requisitos de contemplar la legislación internacional. Está actuando directamente con un intervencionismo directo. Bueno, ¿por qué con nuestro país va a ser distinto? Si lo único que está haciendo es aumentando la injerencia en la región y tratando de defender, incluso con bombas, sus propios intereses. Es evidente que Javier Milei va tan entregado que ni siquiera le preguntan, che, firmemos algo. Saben que todo lo que le pidan se lo van a dar. Habla muy mal de este gobierno y espero que no hable tan mal de la oposición, que no pase como la vez anterior, que quedemos unos pocos saliendo a la calle contra el Fondo Monetario. Miriam, te agradecemos este contacto con Central de Noticias. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias. A vos.